Pues sí, queridos míos, hermanos, hermanas, sin mucho duelo para muchas personas, sin muchas condolencias para el señor Carlos Montaner, hay que decir que Carlos Montaner Zurich ha muerto. Ha muerto Carlos Montaner y con él ha muerto una era. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que ese joven que se lanzó a luchar por sus ideales, ese joven hombre que un día decidió pues luchar por, según él, una Cuba libre, que tanto gritó, que tanto hizo, hoy estuviera muerto? Eso mismo pasa con la belleza. Creemos que somos eternos porque nos miramos en el espejo y vemos una persona joven. Y un día vamos a envejecer y el otro día todos vamos a morir. Eso es así. No hay otra cosa, no hay otra filosofía, no hay nada que se pueda hacer, porque eso simplemente fue un deseo de Dios, eso simplemente fue una maldición quizás de Dios, hacernos viejos y morir. Ha muerto una leyenda que no murió ahora, no murió ayer, por ejemplo. Carlos Montaner Zurich murió hace rato, desde que sus ideas no fueron acogidas o no se mantuvieron por el exilio, por estos nuevos exiliados, por estos nuevos cubanos que hoy salen a decir y salen a proclamarse libertadores, como lo hizo un día Carlos Montaner. Las ideas de Carlos Montaner, súper buenas, es el mejor, el más ilustre de toda la oposición. Ha sido el más inteligente de todo, pero ese fue su gran problema, porque esa inteligencia no era entendida. No, usted no puede dirigir o ser líder de una manada de burros si usted es un corcel, por ejemplo, porque no lo van a entender, no van a entenderlo. Entonces eso le pasó a Carlos Montaner. Carlos Montaner sencillamente, una persona completamente fuera de lugar, una persona completamente fuera quizás de su tiempo, que le tocó hablar para un grupo de personas, le tocó hablar para algunos, pero la mayoría le traicionó. La mayoría le traicionó, como siempre la mayoría traiciona, porque siempre la democracia es traidora. Por eso yo no creo en la democracia, por eso yo no creo en esa parte de la democracia que hay que hacer o someterse a lo que dice la mayoría. Porque la mayoría en la democracia, por ejemplo, es 50 más 1 es igual a 100 y 50 menos 1 es igual a 0. Por eso que no me cuadra. No me cuadra la democracia, no la entiendo. ¿Por qué razón la minoría tenemos que, o el 49% tiene que ser 0? ¿Y por qué el 51% es 100? No se entiende. Es ilógica. Es ilógico. La minoría era quienes escuchaban a Carlos Montaner. Hoy por hoy hay una minoría todavía que aplaude y quisiera obtener lo mismo o usar la lucha de Carlos Montaner en su anhelo de librar a Cuba. Librar a Cuba no entiendo de qué. Librarla de algo para ponerle otra cosa, otro yugo,
otro arado, otra montura, otras imposiciones, otras cadenas, otro dueño. Bueno, me parece que no hay que perder el tiempo con eso. Me parece que sería perder el tiempo hacer esas cosas y jugar otra vez con la gente. Todo por poder. Pero Carlos Alberto Montaner fue el único más que se acercó a la virtud de un opositor. Si es que hay virtud en la política, Carlos Montaner fue el único que pudo haber llegado a esa línea. Cuando la pasas, entonces usted transciende a otra cosa, usted transciende a ser una persona eminente, usted transciende y se convierte en un héroe, se convierte en un prócer, se convierte en un apóstol. Carlos Alberto Montaner no llegó allí, no llegó allí porque no, quizás de aquí a 100 años, vuelva a renacer como el mayor. Quizás de aquí a 100 años se recuerda a Carlos Alberto Montaner como un apóstol, un tipo visionario, con visión, con sus defectos, pero con visión. Porque yo sí he estudiado y sí me he leído las obras de Montaner. He leído algunas, no de ahora, de hace rato, cuando yo quería ser de la oposición, que si yo digo, si Carlos Alberto Montaner no me convenció a mí, en la época cuando realmente yo me fui de Cuba, me escapé en balsa, estaba cansado, estaba obstinado realmente. Entonces empecé a escuchar y a leer sobre Carlos Alberto Montaner en publicaciones y en cosas que entraban a Cuba de forma ilegal, de forma, ya tú sabes, un casetico, un folletico, y eso lo leíamos, se escuchaba, y todavía no me convencía. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que estos miserables ahora pretendan que van a convencerme a mí o a un grupo como yo, por ejemplo? Es imposible. Entonces ha muerto Carlos Alberto Montaner y con él ha muerto una era, una etapa. Digo otra vez, repito, hace mucho tiempo que Carlos Alberto Montaner había muerto. Y Carlos Alberto Montaner murió en España. Para mí, un exilio también. Ese fue un exilio huyendo de Miami, de la cochambre de Miami, y se fue a su querida España. Él siempre le encantó España. De hecho, creo que todos los libros, hasta el libro del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, fue escrito en España. Si mal no recuerdo, tengo que buscar la fuente. Aquí no puedo leer aquí. Pero yo creo que lo escribió en España este manual, este libro del perfecto idiota latinoamericano. Que de hecho, la palabra idiota no en el libro no quiere decir a lo que le decimos nosotros los vulgares idiotas. No es así tampoco. Hay libros que tienen la palabra idiota, como el manual del perfecto idiota, para cuando empezaron las computadoras, cuando empezó esto de cómo, o sea, en la época, estoy hablando de cuando empezó se vendió la primera computadora para las casas, ¿sí? Se llamaban PC, Personal Computer. Ya no eran ya que tenía la NASA, ni la CIA, ni ninguno de estos grandes, no. Cuando se vendió la primera, se le llamó PC, y se vendió también el libro que se llamaba Manual del Perfecto Idiota, que era para que la gente supiera cómo encender la computadora, cómo las teclas para qué cosas eran, las diferentes funciones, las pocas que habían, y se llamaba el libro así, el Manual del Perfecto Idiota. No era ofensivo,
no hay ofensa. Y en este libro de Carlos Alberto Montaner tampoco es ofensivo la palabra idiota de la forma que lo concebimos muchos, de pensar que un idiota es una persona que es tonta, que no tiene ningún tipo de... que tiene problemas mentales. No, un idiota no es eso. Un idiota incluso Platón lo definió. De hecho, la palabra idiota, el prefijo idiot, es propio, y el sufijo tes o idiotez es gente, o sea, propio de la gente. Son personas que se encierran en sí mismos y que piensan que no necesitan de nadie ni de nada para ser libres. Piensan que no se meten en la política. Son personas que no les interesa jamás hablar del tema político. No van a votar. Aquí en democracia, en este tipo de democracia, mucha gente que los conozco, que no van a votar porque me dice, ¿para qué voy a votar? A mí qué me importa quién salga de presidente, de primer ministro, de consejero, o de alcalde. A mí me da lo mismo, a mí no me hace falta nadie. Ellos son idiotas, ¿sí? Personas que cuando hay un acto político, está hablando el presidente o el primer ministro, cambia el canal y se pone a ver otra cosa porque no quiere saber de los políticos, porque no les interesa. Son idiotas también. O sea, son personas que no se meten no participan en la vida política del país porque consideran de que no les hace falta. Esos son los idiotas, ensimismados en sí mismos. Y ahí en Miami, por ejemplo, hay muchísimos. Y ahí están los Otaolas, los Carlitos Madrid, los Eliezer Ávila, todos ellos que se sientan todos los días a poner su punto de vistas personales por encima del bienestar de todas las personas común, ¿sí? Entonces ellos escogen a un lado simplemente, y es como decir a ellos mismos, si no son como ellos, entonces no aceptan, porque la política, la palabra poli, tiene que buscar el significado de política, de dónde viene el prefijo poli, ¿sí? Entonces ellos piensan que es una monopolítica y que simplemente es el lado que les conviene a ellos y nada más, porque el otro lado es el malo. Vamos a ser abogados del diablo, el otro lado es el malo. Entonces esta gente son idiotas, todos ellos son idiotas. Aunque hablen de política, son idiotas porque lo están haciendo desde un pensamiento propio. Carlos Alberto Montaner, muy contrario a todo eso, siempre dijo en sus escritos, en sus discursos, en sus conferencias, en sus intervenciones, en las preguntas que le hicieron, cuando coincidió la pregunta, por ejemplo, ¿cuál usted cree que sea el futuro para Cuba? Él incluso hace anécdotas de lo que le ocurrió en España cuando se acaba el franquismo. Él estaba en España. Por eso que creo que el libro sobre el perfecto idiota latinoamericano, este manual, pues yo creo que él lo escribió en España porque él estaba en España cuando la transición de Franco a la democracia que hay ahora en España. Hay muchos tipos de democracias. Esta es la de España, por ejemplo. Entonces él hace la anécdota de un general que había asesinado unas semanas antes, o sea, a unas 8,000 personas. No por él, no a la mano de él, porque tampoco Hitler mató a nadie, pero sí a las órdenes de él. Unas 8,000 creo que personas que fueron eliminadas. Y en una entrevista, ya cuando pasa ya de la dictadura de Franco a la España que es ahora, o que empezaba a ser, le preguntan en televisión los familiares, la víctima, uno de los familiares de este verdugo, de este asesino, ¿qué usted tiene que decirle a
no me acuerdo el nombre de él, por la muerte de su hijo. Y el hombre dijo que él prefería enfocarse en la construcción del futuro y no del pasado, que él al pasado no podía ir. Entonces Carlos Alberto Montaner dice que él en ese momento se dio cuenta de que todo ese discurso de odio, todo ese discurso de pasarle cuenta o de querer, estaba mal. Que incluso en el momento de una transición en Cuba habría que hacer una inclusión de todos, habría que sentarse a negociar todos, a hablar todos, y ese lenguaje jamás cuadró en Miami. Y por eso es que creo que él lo sabía. Él sabía que Miami no estaba a la altura, incluso cuando él fue la persona, el exiliado que más personas convocó en manifestaciones, más que Otaola. Otaola lo que ha hecho es aprovecharse del tráfico de Miami para poner un carro cada 10 carros, intervalo, con una banderita gritando en el tráfico de Miami. Por supuesto que si hay 10 carros y cada carro mide 2 metros, usted está mirando ya que cuando termina la fila Otaola hay 2 kilómetros para atrás. Porque Otaola lo que hace es eso. No tiene poder de convocatoria, no tiene poder de oración, no tiene la inteligencia, no tiene la integridad de Carlos Alberto Montaner. No la tiene nunca ninguno del exilio, ni uno solo, ni ¿cómo se llama? El Lynch de Asbalar, ni los basultos, ni los Valladares, ninguno de ellos, muertos y vivos, ha llegado al nivel de Carlos Alberto Montaner Zuri. Ninguno. Y yo dudo mucho, por eso le digo que Carlos Alberto Montaner es el Fidel del exilio. Yo dudo mucho que surja otro, como dudo mucho que surja otro Fidel en Cuba. No hay, se acabó, adiós, chao, se cerró la fábrica, no hay más, última pieza, último modelo y rompieron el molde, no hay más. En los dos casos, la revolución, porque en el caso de Carlos Alberto Montaner, por ejemplo, se rompió el molde. Ya no hay otro Carlos Alberto Montaner, ni va a surgir otro Carlos Alberto Montaner. Van a ser todos contaminados. Incluso este muchachito que veo que se llama Daniel Ferrer, tiene 11 años y que lo tienen ahora dando de la vuelta al mundo, haciendo discursos anticomunistas. Una demagogia horrible, un abuso, para mí es un abuso infantil. Eso es condenable. Por eso es que no se hace eco en ningún tipo de periódicos o medios de comunicación serio. No puede hacerse eco porque es una explotación lo que le están haciendo al niñito Daniel Ferrer, que creo que debe ser familia de José Daniel Ferrer, seguramente sobrino, pero no han dicho esa parte. Lo ponen como un ente separado de Cuba, pero es coincidencia que se llama Daniel Ferrer, como José Daniel Ferrer. Hay mucho ahí que... Entonces, pues nada, a lo mejor coincidencia porque hay muchos Ferreres en Cuba y no son familia, pero el nombre, todo, o sea, es muy... Entonces, ni este muchachito, cuando sea mayor, que cumpla su edad de que pueda participar y ser elegido en la política, pues yo creo que no va a poder tampoco hacer nada porque va a estar demasiado contaminado por esta pudrición que hay en el sur de la Florida. De esa pudrición pueden salir narcisos, pueden salir flores de pantano, pero el olor no va a ser a rosas. Puede estar muy lindo todo, un color bellísimo, pero cuando usted huele un narciso de un pantano, no huele a rosa, no huele a rosa, y no hay mariposas que se posen ellas, no hay.
hay moscas, y hay mosquitos, y hay otros polinizadores, pero no mariposas ni abejicas. No, no, no. Otros insectos. Todos son polinizadores, todos polinizan. Entonces, no va a haber otro Carlos Alberto Montaner. El móvil está roto. Y el problema que tiene es que al no poder ser clonado, al no tener clones, ya se murió. No hay molde, no se puede hacer ya, se jodió. Ese es el gran problema. En cambio, Fidel, aunque no surja otro Fidel, no hace falta que surja otro Fidel, como tampoco quizás hace falta que surja otro Albert Einstein, o que surja otro Mozart, o Beethoven, o otro Miguel Ángel, o otro Da Vinci, o otro Rafael. No hace falta que surja otro, porque sería como una copia, te estás copiando. Siempre van a ser copiones. Es suficiente con un buen original. Es suficiente con un buen original. Si el original es bueno, si cumple con toda esta virtud que tiene el artista natural y dice, esto es una obra que va a durar 1000 años, entonces no hace falta. En cambio, Carlos Alberto Montaner, ustedes mismos se dedicaron en Miami a romperlo a él. Él nunca salió quejándose porque no quería, él no es tan tonto de ir en contra de una mafia tan feroz, tan brutal como esta del sur de la Florida. Él sabe bien que tenía que mantenerse callado, incluso si estaba en Miami, porque por la sencilla razón de que sus fondos, que también fue pagado, también su organización era pagada, hasta hoy sigue siendo pagada, pues se lo iban a cortar. Entonces tuvo que mantenerse callado, se exilió en Madrid y murió en Madrid. No hay otra forma de decirlo. Mi respeto, mi condolencia para la familia, los hijos, la mujer, no sé si... No estoy muy enterado de la familia de él, los seres del querido, las personas que lo admiraron. Mis condolencias para ustedes. Yo no voy a hacer como hicieron muchos que hicieron fiesta y se alegraron cuando murió Fidel. Yo no creo que aunque yo quisiera hacerlo, y aunque tuviese, primero no tengo los motivos para burlarme o reírme o alegrarme de la muerte de un opositor contra mi país. Yo no tengo... No, ¿por qué? Porque eso sería yo destrozar una de las virtudes, una de las cosas que me enseñaron a mí en mi casa, la familia, y lo que he aprendido en la vida. Muchas de las cosas que sé es empírica porque las he aprendido. He cultivado valores, no porque me lo inculcaron, sino porque los aprendí, porque los vi. Y quizás la educación que me dieron me ha sido a mí fácil. Ha sido muy fácil asimilar esto, ¿ok? Entonces, pues nada, yo espero que... Y aprender es lo que quería decirle. Entonces, pues, yo espero que estudien, que vean los vídeos de este señor. Los dos bandos.
Hay mucha enseñanza en sus libros, hay mucha enseñanza en sus palabras. Una de las que más admiré fue la conversación. Cuando lo admiré más, y al enemigo sí se puede admirar. A las personas que están en contra o que tú no compartes sus ideas, también usted puede admirar al enemigo. Cuando usted admira al enemigo, quiere decir que usted no está subestimando al enemigo. Quiere decir que usted se va a preparar mucho mejor para su guerra, para su batalla. Y es muy importante eso. Sucede que en el sur de la Florida subestiman mucho a los revolucionarios. Subestiman demasiado. Y ahí es donde ahí es donde se pierden en la curvita. Ahí es donde se pierden completamente. Y sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Todos los días le dan una paliza horrible. Y es debido a eso. No hay otra cosa. No hay otra razón. Es debido a eso. Entonces, pues, cerrando, que tengo ahora una gran reunión. Cerrando esto ya. De nuevo. Y como que no tengo guión, no sé ni por dónde ando. Lo importante es que Carlos Alberto Montaner ha muerto. Ha muerto Carlos Alberto Montaner Suní, y con él ha muerto toda una lucha. Todo un sueño. Una vez más, no queda más que decir que allí donde pasaron el invierno, van a tener que pasar el verano y todas las primaveras que vengan. No esperen otra cosa. No esperen otra cosa porque no va a ocurrir. Al final, a cada uno nos va a llegar el invierno. A cada uno nos va a llegar la muerte. Y sorpresa, sorpresa, cuando te des cuenta que ya no tienes tiempo ya de volver a empezar. Que ya no tienes tiempo ya de decir, déjame recapacitar y volver otra vez. Que la muerte de este hombre, de este gran señor, de este gran pensador, nos sirva todo. Nos sirva todo para decir, y a partir de ese momento decir un momento. Yo creo, porque hay un ejemplo vivo ahí. Ahí hay algo hay un ejemplazo ahí. Hay una evidencia. Yo creo que hay que parar. Y yo creo que es bueno recapacitar y volver a empezar. ¿Ok? Cuando se llega al final del camino, se puede hacer solamente dos cosas. O sentarte allí mismo. Es el final del camino. No hay más. O regresar y volver a empezar, porque en el camino siempre hay ramificaciones y otros caminos que te pueden llevar a otro lugar usando posiblemente ese mismo camino. Cuando se llega al final, a veces ya ni siquiera en marcha atrás. ¿Ok? Pero siempre que estemos respirando hay esperanza. ¿Ok?